Mira, Luis, en la última píldora estuvimos viendo que el mercado se mueve en etapas y es muy importante no solamente invertir en este tipo de compañías que dice Lola, que lo es, compañías medianas, con poco riesgo, etcétera, sino también es el momento en el que está el mercado. Ya vimos las cuatro etapas que tiene un mercado: la etapa uno, que es la etapa de suelo; la etapa 2, que es una etapa de crecimiento, que es donde hay que invertir, sobre todo en la primera parte del mercado. Aquel inversor de largo plazo debía invertir ahí. No debía invertir cuando ya el mercado ha pegado una subida fuerte y está cerca del techo, porque al final vendrá una etapa de caída, una etapa 4, y ahí perderemos. Bueno, esto es lo que vimos en la última píldora. ¿Qué vamos a ver hoy? Bueno, estamos hablando del mercado, pero en principio no sabemos qué es el mercado. El mercado no es nada más que un componente de la estructura institucional básica de un sistema financiero. Eso es lo que es un mercado. ¿Y cómo se define en la academia? ¿Cómo definimos en la universidad un mercado? Pues un mercado nada más que un mecanismo que une o aúna voluntades oferentes y demandantes. Y ya le digo a Fernando, yo he dado clase en Derecho en primero de Economía y claro, esto no se da porque se da poco. Pero decía que esto es un mercado, ¿no? Es un mecanismo, no es un sitio, no es un lugar, es un mecanismo que aúna voluntades oferentes y demandantes, en este caso concreto, sobre activos financieros. Y desde el punto de vista del derecho, para los que habéis estudiado derecho, ¿qué es un activo financiero? Es un título valor que para el que lo posee representa un activo y para el que lo emite un exigible, una deuda. Eso es un activo financiero y eso es un mercado. Pero claro, cuando hablamos de mercado y hablamos de etapa de los mercados, lo que primero que tenemos que saber es cómo clasificamos a los mercados. Lo hemos definido, hemos visto qué contempla y ahora cómo lo... Hay muchas maneras de clasificar los mercados. Yo la que utilizamos para invertir y la más fácil es distinguir entre los mercados que se llaman mercados primarios o de emisión, que son aquellos donde se gasta dinero del mercado para financiar a las compañías, a las empresas, al sector público, etcétera. Son los mercados primarios. Se compran los activos, estos activos financieros se compran por el nominal, con un descuento, con un tipo de interés, etcétera. Pero después hay un mercado que es mucho más grande, por supuesto, que son los mercados secundarios, los mercados de negociación. Estos mercados lo que hacen es dar liquidez a los inversores. Y en concreto, el exponente máximo de este mercado es la bolsa. La bolsa lo que hace es da liquidez a las personas que han invertido, que han comprado acciones de una compañía y que ahora necesitan realizarla. ¿Por qué? Porque si no tenía que esperar el ciclo de la compañía, que termine la compañía y que se extinga para recuperar su capital. La bolsa, ¿qué hace? La bolsa es, por tanto, la base del sistema capitalista o de la economía de mercado. Lo que hace es que da liquidez al mercado. Entonces nosotros dividimos los mercados en función de esto que digo, si dan liquidez o si sirven para financiar. Y estos mercados de negociación, estos mercados secundarios, los inversores los trabajamos de cuatro maneras o de cuatro tipologías de activos financieros. El primero es la renta variable. La renta variable lleva un riesgo, no tiene rentabilidad. La rentabilidad se consigue con los dividendos, piénsense en las acciones. Después está la renta fija. Si tiene una rentabilidad asociada y si esperamos a vencimiento no tenemos riesgo. Si tenemos que hacer la posición antes de vencimiento, tenemos riesgo en estos mercados secundarios. Esa sería la renta fija. Después tenemos las materias primas. Las materias primas, los mercados de materias primas lo que hacen es que, dividido en cuatro partes: las materias primas agrícolas o básicas, los metales preciosos, las materias primas para la industria y por último las materias primas de energía. Estas son las cuatro divisiones. Lo que hacemos es, en estos mercados intercambiamos por la oferta y la demanda el precio de las mismas. Y aquí pues tenemos el precio del oro, el precio del petróleo, el precio del pollo, de la carne, de etcétera, etcétera. Y por último tenemos los mercados de divisas, también llamados forex, donde lo que se intercambia son pares de divisa, la cotización de pares de divisa. El euro por el dólar es el mayor, un 70% del mercado es en este par de divisas, euro-dólar, pero después están todas las divisas, que son las monedas que no son del país. Todo lo que no sea euro dentro de la Unión Europea es una divisa. Para nosotros una divisa son dólares, son yen japonés, dólar australiano, dólar canadiense, libra esterlina, etcétera. Bien, por lo tanto estamos viendo que hay cuatro mercados para los inversores, mercados secundarios de negociación. Pero ¿cómo vemos la evolución de estos mercados? Pues tenemos lo que se llama un índice. ¿Y qué es un índice? Un índice es nada más y nada menos que un algoritmo matemático, un numérico, un número que lo que representa es la evolución global del mercado. ¿Y ese índice quién lo hace?
Pues lo suele hacer un comité. En el caso, por ejemplo, piensen de la bolsa española, hay un índice que es el que representa a los mayores valores de la bolsa española, los que más capitalización tienen y los que más se negocian, que se llama el IBEX 35. El IBEX 35 hay un comité que es el que dice las 35 acciones de la bolsa española que lo componen. En la bolsa española hay 127 compañías. De esas 127 compañías hay muchas pequeñas, hay muchas que tienen poca negociación y hay 35 que son las que más negociación tienen y las más grandes. Bueno, pues esas 35 se hace con ellas un índice donde se suma la cotización por el número de acciones que se transaccionan todos los días. Se suman todas y eso da un número. La bolsa española está en un número, vamos a suponer que sean 10.000, ahora os digo cuál es exactamente, la vamos a ver en un rato, 10.000. Pues 10.000 es un número entero. Si mañana está a 10.200, la bolsa ha subido un 2%, ha subido de manera global. Unos habrán subido un 4 y otros habrán bajado un 3, pero de media ha subido. ¿Y por qué 35 valores representan al 127 valores de la bolsa española? Porque estos valores fundamentalmente suponen más de un 80% de todo el valor de la bolsa, por lo tanto no hace falta que vayamos a 127 valores. Piensen que, por ejemplo, en Wall Street hay 3.200 valores, o en el Nasdaq, que es otra bolsa que está en Nueva York, hay 2.800. Entonces sería muy difícil manejar esto, ¿no? Por eso hacemos unos índices selectivos, en la bolsa española el IBEX 35. Además, del IBEX 35 hay 7 valores, empezando por Inditex, siguiendo por los bancos, Santander, BBVA, sigue Repsol, Iberdrola, 7 valores que suponen el 60-70% del índice. O sea que sabiendo cómo evolucionan 7 valores, suponemos cómo evoluciona la bolsa y por tanto el mercado. Por eso se hacen estos índices. Por lo tanto, para ver cómo evoluciona un mercado tenemos que ver un índice. ¿Cuál es el índice de la renta variable mundial? El índice de la renta variable mundial, hay un acuerdo que sean las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Unas cotizan en la bolsa de Nueva York, en la bolsa de Nueva York son las dos, en Wall Street, que es el NYSE, el New York Stock Exchange, el índice de la bolsa de Wall Street, y otro es el Nasdaq, en la bolsa tecnológica, que también está en Nueva York, y como digo, 500 empresas de estas dos. La evolución de estas 500 empresas es la que nos da cómo va la renta variable mundial. Hay un índice por encima que aglutina a 3.000 o a 8.000 empresas que tienen también otro tipo de países, por ejemplo los países emergentes, China, India, Sudáfrica, Brasil, etcétera. Pero ese índice es menos representativo. Por lo tanto, la renta variable la medimos con un índice, con un numérico que se llama el SP500, el Standard & Poor's 500. Ese índice nos lo da esta compañía que se llama Standard & Poor's y tenemos en cada momento su cotización. ¿Podemos comprar este índice? Directamente no, porque esto es un número, es un algoritmo, pero sí puede utilizarse en activos que reduplican a este índice. Este índice, la cotización, supone que es la base para crear un activo financiero que reduplica este índice. Si lo reduplica totalmente, si el coeficiente de correlación es 1, ya tenemos un activo que es igual que si compráramos el índice, aunque el índice no se puede comprar, porque vuelvo a repetir que el índice es un número. La renta fija. ¿Cómo medimos el mercado de renta fija a nivel mundial? Pues lo medimos con el bono americano a 10 años. ¿Por qué? Porque es el que más volumen tiene y es el que, pase lo que pase en este mercado, se traslada a los demás. Las materias primas, ¿cómo los medimos? Los medimos con varios índices. Nosotros vamos a utilizar uno en una plataforma de análisis que es ProRealTime, que se llama el DB Commodities. Este índice nos dice cómo evolucionan esos 4 mercados que hemos dicho a la vez. Y por último, las divisas, ¿con qué se miden? Pues se miden con el índice del dólar, que es un valor que tiene el dólar con respecto a 10 cestas, o también con el euro dólar, porque ya hemos dicho que el 70% de las transacciones que se hacen en los mercados de divisa diaria son 4 billones al día. Es una cantidad tremenda, es una cantidad, es el mercado más grande, el mercado de divisas. Pues con el eurodólar podemos medir también cómo evoluciona este mercado. Bueno, pues ya sabemos cómo se miden los mercados. Sabemos que es un mercado, sabemos qué contiene y sabemos cómo se mide. Además, sabemos otra cosa más, que cuando el dinero está en uno de los mercados no está en otro. Cuando el dinero está en la renta variable no está en la renta fija. O cuando está en las materias primas no está en las divisas. Esto lo explicaremos en otra píldora. En concreto, al día de hoy, ¿cómo están los índices de la bolsa española? El IBEX 35 está haciendo 9.922 puntos. Esto quiere decir que si mañana hace
9.000, perdón, 10.000 puntos, pues ha subido 80 puntos. ¿Y eso qué supone sobre 10.000? Pues eso supone un 0,80% es lo que ha subido o ha bajado. El SP500 está haciendo hoy 4.988 puntos. ¿Esto qué significa? Que si ayer hizo 4.700, hoy está subiendo. ¿Qué proporción? Pues la proporción. Y están subiendo las 500 empresas, ya hemos dicho que no. Unas suben, otras bajan, y al final el índice lo que hace es ponderar el mercado. ¿Vale? ¿Cómo están las tecnológicas? Pues el índice de las tecnológicas que se utiliza, el Dow Jones 100,